¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompañen en un programa más de Reflexiones desde el Congreso. Hoy vamos a tratar un tema central para la vida de este país, que es el tema educativo. Hablaremos de la prueba enlace, los retos que esta nación tiene en materia educativa. Se liga, por supuesto, no solamente con la agenda de cohesión social, de reducir las diferencias entre los mexicanos, que es un tema muy importante, se liga también con el tema de la competitividad, con la formación de capital humano, cómo conseguiremos desarrollar mejores puestos de trabajo, ser más competitivos a nivel global y desarrollar toda una agenda de innovación, que es, nos dicen, el tema central del crecimiento económico en estos tiempos. Para discutir el tema me acompañan dos profesoras y una destacada periodista. Está con nosotros María de la Luz Nieto, ella es directora del Departamento de Matemáticas de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Profesora, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Está Nurit Martínez, articulista, periodista del Universal y una buena amiga de este espacio. Nurit, qué bueno tenerte aquí nuevamente. Gracias por la invitación nuevamente, doctor. Está la profesora Teresa Cotera, ella es directora asociada de la Escuela de Ingeniería del TEC de Monterrey en el campus Santa Fe. Profesora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues empezamos con usted, profesora Nieto. A ver, haga o comparta con el auditorio una reflexión sobre el tema de la agenda educativa, cómo está ligada no solamente con el tema social que yo aludía, sino con el desarrollo propiamente de un país, la competitividad. Se nos dice, a partir de estudios internacionales, que países como Finlandia, países como Corea, a través de la modificación de su sistema educativo, han conseguido dar un despegue notable. Empezamos con ese tema. Así es. Bueno, es verdad, la educación es uno de los pilares de cualquier sociedad para el crecimiento económico, etcétera. Recientemente hemos estado muy informados acerca del fenómeno Finlandia, del fenómeno Singapur, del fenómeno Corea. Algunas ciudades chinas también. Algunas ciudades chinas, así es. Y de acuerdo a los estudios, lo que mayor impacto ha tenido en el crecimiento económico de estos países es que le han apostado a la educación, que le han apostado a la investigación y al desarrollo. La educación pues es la base para que todos los ciudadanos de cualquier país en el mundo puedan tener mejores oportunidades, puedan utilizar los conocimientos que están utilizando para resolver problemas de la vida real. Y definitivamente pues es importante que en los procesos educativos de los países se logre un aprendizaje significativo, que no solamente se enfoque los procesos educativos a que los alumnos puedan memorizar, que solamente, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Que es lo que hemos hecho durante mucho tiempo, y de alguna manera pues se ha buscado también el cambio de actitudinal en los alumnos, pero lo que necesitamos es que esos conocimientos se aprendan, que esos conocimientos sean interiorizados y no quedarnos solamente en la parte del concepto. Necesitamos definitivamente llevar todo nuestro proceso educativo a un aprendizaje significativo. O sea, tenemos un problema de presupuesto, los países tienen que gastar en ese tema, pero también del tipo de sistema. ¿Qué es lo que enseñamos? Si entiendo bien. Sí, ¿qué es lo que enseñamos? Necesitamos revisar nuestras currículas. Muchas veces queremos enseñar mucho, ¿sí? Y en realidad abarcamos poco. Así es que tenemos que repensar esos programas, tenemos que reestructurar toda la parte educativa de manera que lo que enseñamos, lo enseñemos muy bien. Y supongo que las evaluaciones como Enlace y otras nos permiten ubicar que no estamos haciendo quizá lo correcto. Pero ahorita el tema de la agenda, digamos, educativa, ligado no solo a presupuestos, al sindicato, a las pruebas, tiene relevancia en los medios de comunicación, y aprovecho para preguntarte, ¿va pegando en la opinión pública? ¿La gente se va interesando en estos temas de una manera no solamente crítica, sino también constructiva, es decir, transformando el tema? Porque me decía un colega nuestro que solamente cambian los sistemas educativos cuando la sociedad, y de manera muy señalada, de la mano de los medios, se involucran
en esta agenda de transformación del sistema educativo? Claro que sí, doctor. Yo diría que particularmente en esta última década, el tema de la educación se ha ido colocando como un tema de la agenda nacional. Y eso hace que, en efecto, cada vez actores diversos se involucren, salgan a expresar su opinión, correcta o incorrecta, favorable, en contra. Eso es diferente, pues el asunto es que el tema de la educación se ha colocado como uno de los temas a discutir desde los cafés, desde la casa, y en las mesas como esta, por ejemplo, ha tomado importancia fundamental. ¿Y por qué ha tomado relevancia, diría yo? Porque creo que cada vez más en el asunto no solamente de la competitividad internacional, de México es más competitivo, ha perdido espacios, la competencia global ha hecho que la educación se ponga también en el centro del desarrollo de las naciones. Y ya lo decía ahora la maestra, esos países que le apostaron mucho a la educación, justamente lo que hicieron hace varias décadas, colocar al tema de la educación en el centro. México quizá ha llegado un poco tarde a esta situación, pero está llegando, y yo creo que se está colocando, y parte de que hoy los papás hablen justamente sobre este tema, califiquen el sistema educativo, va a llevar justamente, o está llevando a que cada vez se ponga más atención a lo que se hace en el aula, lo que se hace con un sindicato, lo que se hace en términos generales con la educación superior, no solamente con la educación básica, y también ir definiendo prioridades educativas, es decir, ahora qué quieren estudiar los jóvenes, los papás se involucran más, ya no solamente son las carreras tradicionales, están volteando poco a poco a ver carreras novedosas, ¿no? Como la mecatrónica, todas estas que tienen que ver con la ingeniería. Es poco a poco, se tiene que ir generando, yo creo que un cambio en la cultura de los mexicanos, pero creo que se ha ido apuntando ahí en función de que el debate está. Ya. Y me gustaría que volviéramos más adelante con este tema del involucramiento, que creo que es fundamental, y también el tema de las prioridades. Profesora Cotera, ¿usted cómo ve toda esta gran agenda? Bueno, yo creo que una cosa importante es que el problema educativo en México y en cualquier país no es un problema sencillo. Existen dos tipos de problemas: los problemas difíciles, que dicen que se resuelven con ecuaciones matemáticas, y los problemas complejos. Los problemas complejos son sistémicos, y como un sistema, un problema educativo como el que tenemos nosotros, que tiene que ver con la cuestión, como problemas de basura o problemas de corrupción, tiene muchas aristas. Y el problema educativo en México, podemos hablar de la calidad académica de nuestro sistema educativo, de los recursos económicos que son asignados a nuestro sistema educativo, que no es cierto que son pocos, porque no estamos muy por debajo de lo que hacen los grandes países que han sido desarrollados. Proporcionalmente, en porcentaje del PIB, o sea, nosotros estamos asignando un porcentaje adecuado. Tenemos, por otro lado, un problema que tiene que ver con el recurso humano que está involucrado en el sistema educativo. Profesores, exactamente, profesores. Entonces tenemos los profesores, tenemos el modelo educativo, tenemos el recurso económico, y tenemos una serie de intereses, ¿no? O sea, no tenemos como una agenda dirigida, no estamos enfocando nuestros esfuerzos humanos, económicos, hacia apostarle a algo como país desde el punto de vista educativo. Entonces es un problema que, si nosotros pensamos que el problema educativo tiene una solución simple, no lo es. Es un problema que nosotros tenemos que verlo como tal, como un sistema, y entonces ver cómo tenemos que ir viendo las diferentes partes y cómo conciliamos una serie de intereses económicos, sindicales, nacionales, como país, hacia dónde queremos ir. Entonces es una cuestión en la agenda que tiene que ver desde los papás, pero también tiene que ver desde todo qué cosa es lo que queremos hacer. Ya son varios. Y requiere en todo caso un involucramiento mayor de la sociedad. De todos, o sea, se requiere un involucramiento no solamente del gobierno, también de los particulares, desde todas las aristas. O sea, nosotros no podemos solamente decir el problema educativo es un problema del gobierno que lo tiene que resolver el gobierno. Yo creo que el problema educativo incluso lo debemos de dividir, además, por secciones de niveles educativos. Tenemos diferentes niveles educativos y no es la misma problemática la que tenemos en la educación
educación básica, en la educación media superior y en la educación superior. A ver, son cosas diferentes. Sigo con usted y giramos en el sentido inverso. ¿Por qué este país tiene un problema de productividad como lo tiene si se supone que más personas hemos ido a la universidad desde los 70, ¿no? Estamos estancados. Nos salió hace poco un estudio terrible que un irlandés hace en 1 hora lo que un mexicano hace en 5. Sí. Y uno dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y hace unos días me decía Luis Rubio una cosa que me llamó mucho la atención, que una consultora hizo un estudio sobre la productividad en el sector de la construcción. Sí. Y resulta que lo hizo en Estados Unidos y lo comparó con México. Y resulta que los norteamericanos eran mucho más eficientes que nosotros. Pero la paradoja es que eran obreros mexicanos los que trabajaban ahí. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué falla el sistema? ¿Por qué tenemos la productividad estancada? ¿Está ligado a un sistema educativo? ¿Está ligado a la forma en que nos organizamos para producir? Porque neuronas se ve que tenemos. Si allá funciona, quiere decir que aquí debería funcionar. Claro, además ese ejemplo de que el mexicano en Estados Unidos tira la basura en donde debe ser y en México la tira... Eso se dice mucho, ¿no? Se comenta mucho. Pero en este caso lo probaron, ¿no? Es decir, sí, claro. Son mucho más eficientes allá que aquí. Que aquí, yo creo que tiene que ver otra vez con lo mismo. Seguimos teniendo empresas que no tenemos una organización adecuada para medir productividad. Yeah. O sea, de nuevo tenemos muchos sindicatos que quizás tienen que tener a sus trabajadores. Pasa lo mismo con la industria del petróleo. O sea, México produce una cierta cantidad de petróleo con 20 obreros más por persona que los que producen, por ejemplo, en Noruega. Yeah. Entonces, tenemos un problema también de sistema. No creo que de capacidad. En ciertas áreas debe ser de capacidad tecnológica, de habilidades, de desarrollo. Pero en otras tiene que ver también con el sistema que tenemos nosotros formado. Si ese estudio lo hacen en industrias que están en México, que son industrias industrias transnacionales, la industria automotriz en México es una de las mejores industrias que existe a nivel mundial. Entonces son obreros mexicanos. Esa es la parte que a mí no me queda clara. Y volveremos sobre eso. Entonces no está, es el sistema educativo un poquito más el sistema productivo, claro. Son obreros mexicanos en uno y en otro. Entonces si es el sistema educativo, habría que ir asignándole a cada cual su parte. Pero y todo este tema de la productividad y todo, que finalmente nos va llevando una agenda social muy importante. Los salarios, o sea, lo que dice el secretario de Hacienda, no han subido notablemente si los comparas con lo que ha habido en los últimos años. Es más, si me permiten introducir un estudio del PNUD, hace poco decía, en México las capas más populares han avanzado gracias a los programas sociales, pero el mercado laboral nos sigue debiendo. Los sueldos son corporativamente muy bajos y se alega mucho que no tenemos las capacidades. Insisto, a veces genera un poquito de sombra este tema de decir, ¿y por qué las capacidades se desarrollan fuera de las fronteras y no aquí? ¿Tú cómo ves ese tema? Doctor, creo que la parte que nos está exigiendo el mundo de hoy, más allá de los conocimientos que podamos obtener a lo largo de la vida en la escuela, como decía la maestra, de manera memorística, el mundo de hoy lo que está demandando de los jóvenes, de los profesionales, es desarrollarse en un mundo que permita ubicar de qué manera o medir de qué manera he desarrollado mis habilidades en dos campos, en la habilidad matemática, lógico-matemática, y en función de la habilidad lectora, mi capacidad para enfrentarme a determinadas situaciones y resolver problemas en lo cotidiano. Eso que usted preguntaba ahora de qué manera nos desenvolvemos, de qué manera podemos ir adquiriendo las herramientas, diría yo, para esto, es justamente en el entramado del sistema educativo, en función de hemos adquirido a lo largo de esto, digamos, los 12 años de la educación básica que hoy tenemos en el país, nos permiten adquirir eso para enfrentarnos con herramientas suficientes a ese mercado laboral que hoy se desempeña en función de lo digital. Es a veces poco funcional, y lo que hoy estamos haciendo en un sistema educativo mexicano es medir si eso ocurre o no.
Entonces, en función de eso, lo que se ha desarrollado en México son pruebas nacionales e internacionales, y lo que nos han revelado ambas es que la mayoría no alcanzamos a adquirir, ¿no? Los jóvenes mexicanos no alcanzan a adquirir esas competencias, ni en habilidades matemáticas ni en habilidades lectoras, que se supone son las herramientas, ¿no?, de nuevo cuño para enfrentarnos a la vida de hoy. Y hoy no ocurre así, ¿no? En México, invariablemente, lo hemos ya comentado, ocupa el último lugar de desempeño cuando se mide con los países que compiten en lo económico, los países de la OCDE, pero cuando nos medimos hacia adentro, lo que vemos es que 8 de cada 10 jóvenes o niños de secundaria, primaria y hasta la preparatoria no están teniendo estos conocimientos básicos, tienen, según las pruebas, conocimientos insuficientes, elementales. ¿Y esto qué significa? Que un joven a la edad de 15 años, de 16 años, lo único que sabe es hacer sumas elementales, restas, multiplicaciones. La capacidad no ha sido desarrollada para ir más allá. Yeah. ¿Por qué, decía usted, por qué quizá funciona en otras economías cuando salen hacia afuera? Quizá yo creo que también debe ser un poco en el contexto en el que se desarrollan, el entramado que tiene que ver un poco, lo decía un poco la maestra, las estructuras de organización, el entramado que mucho tiene nuestro país todavía de corrupción, impide a veces que la ruta sea la correcta para poder desarrollarse, ¿no? Aquí quizá un obrero tenga que comprar hasta su plaza, hacer 1000 vericuetos para obtener un empleo, y quizás sea más fácil allá, y el estímulo económico también quizás sea mejor, o aparentemente sea imaginario el estímulo. Otros incentivos. Así es. Profesora, ¿usted cómo ve este asunto? Estoy completamente de acuerdo. Considero que hay otros factores que intervienen en la productividad de un país. Le mencionaba a la profesora Teresa, la cultura es una de ellas, aunque no necesariamente es la que más impacta. El hecho es que, por ejemplo, hay algunos cerebros mexicanos trabajando en otros lugares en el mundo porque consideran que aquí no tienen la oportunidad de desarrollarse tanto para allá como allá. Hay algunos otros trabajadores que no necesariamente son profesionistas, que van en busca de mejores oportunidades y se encuentran con una organización diferente, con estructuras diferentes, y se ajustan a ellas. Nosotros tenemos una gran capacidad de adaptabilidad. Yo regreso mucho a la parte del aprendizaje significativo, porque ya mencionaba Nurit que nuestros alumnos se quedan en muchos de los casos en la parte de los conocimientos elementales. ¿Y por qué se quedan en la capacidad de los conocimientos elementales? Porque simple y sencillamente les enseñamos a repetir las cosas y no a que ellos apliquen esos conocimientos a situaciones de la vida real. Y resuelvan ya problemas. Por ejemplo, en la prueba PISA, a los muchachos se les mide, además de que apliquen los conocimientos a la solución de ciertos problemas o situaciones reales en los exámenes, a que argumenten. Y difícilmente en las escuelas nosotros llevamos a los muchachos a que argumenten sus razonamientos. Los llevamos en algunas ocasiones, pero no es la constante, no es definitivamente la constante en nuestro sistema educativo. Para argumentar hay que tener bien pensado lo que uno quiere argumentar, sí, para poderlo expresar, ¿no? Por supuesto. Que está bien pensado, está bien enunciado. Déjenme poner unos datos de contexto y regresamos. Gracias. No existe una guía oficial para este examen. La prueba consta de un cuadernillo de preguntas y de una hoja de respuestas. Cada reactivo solo puede tener una respuesta correcta. Está conformada por reactivos de opción múltiple, 50 como mínimo y 70 como máximo para cada asignatura.
Bueno, y seguimos reflexionando desde el Congreso. Profesora Nieto, seguimos con usted. Me gustaría que introdujéramos el tema de la evaluación. Ya lo planteaban ustedes, las pruebas PISA, las pruebas enlace, te permiten compararte con otros países y contigo mismo, dar un seguimiento. ¿Qué nos está diciendo la evaluación? Aparte de que tenemos 8 de cada 10 jóvenes que no tienen esa habilidad, ¿nos está dando los elementos para cambiar o simplemente para victimizarnos y decir, oiga, qué mal estamos, y lamentarlo todos? Me gustaría que incorporáramos lo que decía Nurit, del involucramiento de una sociedad que diga, oiga, si ya llevamos 8 años con pruebas, ¿qué mejoras está teniendo cada uno de los sectores? ¿Qué involucramiento de la sociedad? La Secretaría de Educación le ha apostado mucho, no sé cómo van, ya no lo contarás tú, Nurit, a la formación de estos consejos de padres, de que la comunidad se haga responsable, me refiero a las familias, de la formación de los chicos. Pero ¿qué nos dice la evaluación, aparte de los resultados que tenemos? Me gustaría agregar 2 puntitos más, también desde el punto de vista de los indicadores. Uno, salimos totalmente reprobados en lo que tiene que ver con patentes. Dice, mire, usted me dirá que tiene muy buenas universidades, pero el país registra muy pocas patentes. Por tanto, tenemos ahí un problema de universidades y de empresas muy graves. Y el otro, el asunto que tenemos mucha gente con diploma, pero no hemos resuelto el tema de la empleabilidad. Te llegan y te dicen, soy licenciado en comunicación, pero a ver, ¿usted qué sabe hacer? No, yo soy licenciado, aquí le enseño mi título, pero no se resuelve el tema de resolver cuestiones prácticas, es decir, a ver, yo entro al mercado de trabajo y le domino el sistema educativo, le puedo hacer un reportaje, en fin, esta posibilidad de entrar al mercado con no solo un diploma, sino esta posibilidad que le llaman de la empleabilidad. Sé hacer esto. Muy bien. Bueno, ya le puse muchos temas sobre la mesa, pero usted es profesora. Gracias. Entonces, principalmente, el resultado de las evaluaciones no debería ser utilizado, como menciona doctor, para victimizar a los actores en el proceso de educación. Sin embargo, desafortunadamente tengo entendido que sí ha ocurrido en algunos casos. La intención de la evaluación no es asignar una calificación, sino ver de qué manera, bueno, conocer primero nuestras áreas de oportunidad, nuestras fortalezas. Se trata de ver si el proceso que estamos siguiendo es el adecuado. Se trata de que con toda la información que nosotros obtengamos podamos tomar decisiones correctas, generar estrategias y de alguna manera pues hacer una reestructura que nos lleve hacia donde nosotros queremos. O sea, si nosotros ya estamos viendo, bueno, estamos en este punto y no estamos contentos en este punto, ¿qué vamos a hacer para pasar a donde sí queremos estar? Y le pregunto, ¿eso ha ocurrido? Con la experiencia de evaluación que tenemos, ¿hemos hecho esto que usted dice? Como país, me refiero. A nivel de la educación pública, tengo entendido que hay un cierto crecimiento, una cierta mejora, aunque es muy, muy pequeña, unos 5 puntos porcentuales entre las diferentes pruebas. La reforma educativa del 2006 ha tomado algunas acciones, se ha preocupado más por la parte de la capacitación de los profesores, que entiendan lo que es la evaluación por competencias, que los directivos estén conscientes de que tienen que revisar sus planes anuales, que tienen que hacer modificaciones a esos programas, preocuparse más por la capacitación, involucrarse de una manera diferente con el proceso de la educación. Está trabajando sobre eso. Sin embargo, los resultados de un proceso tan complejo, tan extenso, no los vamos a ver en 2 o 3 años. Los resultados los vamos a ver a largo plazo, si es que esto está bien, pero es importante que toda esta información que estamos teniendo, pues de las diferentes evaluaciones que se están aplicando además, sean aplicados para esa reestructura. ¿Sí? ¿Tú cómo ves, Dorit? ¿Lo estamos tomando efectivamente de esta manera para transformar lo que hay, o simple y llanamente cada año que nos entramos decimos, qué barbaridad? Y más o menos todo sigue igual. El tono en el que lo ha tomado la sociedad en general es justamente eso. Cada vez cuando salen los resultados de la prueba enlace, por ejemplo, que es la que aplica la Secretaría de Educación Pública, se toman los resultados de otra vez salieron mal, ¿no? Y se le pide quizá un proceso educativo exactamente de 8-0 y eso volvió a ocurrir, ¿no? El asunto es que a un sistema educativo tampoco se le puede pedir de un año para otro que cambie tanto, ¿no? Eso lo dicen los expertos y bueno, hay que darle plazos al sistema educativo. Sin embargo, creo que
para lo que en principio se les solicitaba a una prueba cuando se instalaron estas pruebas es medir si los niños aprendían o no lo que se les estaba enseñando en la clase. Poco a poco, con estos asuntos de las competencias internacionales, la prueba PISA vino a modificar un poco el sentido de la evaluación nacional, y entonces ahora lo que tenemos es medir solamente habilidades lectoras y de matemáticas. Entonces, todo lo que pudiéramos estar solicitando como sociedad en términos de aprenden o no el niño, mi hijo, aprende o no en la escuela, se modifica, porque no estamos teniendo una evaluación integral de lo que están aprendiendo en la clase los niños. No la estamos teniendo. No la estamos teniendo, porque estamos teniendo solamente evaluaciones alternas, es decir, todos los años se evalúa matemáticas y español, pero ocasionalmente se va modificando una materia más. El año pasado fue historia, este año la evaluación será geografía, y se va modificando. Sin embargo, en donde se dejan otras áreas, la parte, como decía la maestra, la parte de la adquisición de valores culturales, la parte de educación artística, otros sentidos que también van formando a la persona, al ciudadano, para enfrentarse también a lo cotidiano, a enfrentarse también a decisiones políticas, a la participación civil, a la participación ciudadana en términos generales. Cuando a la prueba enlace se tienen estos resultados y se aprecia esto, pues uno, como decía también la maestra, se empiezan las valoraciones y las críticas y las descalificaciones hacia determinado sector, en particular hacia los maestros. Siempre se ha hecho así, o en todo caso, pues algún papá que es más acucioso con esto de la participación, de los consejos de participación, irá a los resultados y de manera específica, pues quizá regaña al niño, pero a donde tendríamos que estar moviendo y viendo quizá qué es lo que está ocurriendo con las pruebas, es a que la prueba no nos está dando un diagnóstico exacto de lo que está sucediendo en el país, en la educación básica, debido a que tenemos un país homogéneo, ya lo ha dicho heterogéneo, y lo ha dicho recientemente el CONAPRED. Las pruebas como enlace discriminan, y no es porque en específico se hace a los indígenas, sino porque discrimina a muchos sectores. Es decir, la prueba, al utilizar un lenguaje de una sociedad del siglo XXI, urbana, toma elementos, palabras que no son comunes a comunidades indígenas o comunidades rezagadas. Al hablar, por ejemplo, de un metro, en una comunidad indígena los niños a veces no conocen ni la luz, y les hablan de referencias de subirse al metro, comprar un ticket, ir al cine, prender una computadora. Eso ya le está dando un tono diferente que la misma prueba no está considerando. Es un universo que les es ajeno completamente a esas comunidades. Entonces, cuando uno llega con un instrumento, con un metro, ¿no?, digámoslo así, que es esta prueba, y lo quiere medir de la misma manera en comunidades rezagadas que en comunidades más desarrolladas que tenemos en México, la verdad es que no estamos teniendo, digamos, una vara precisa, exacta, para tener... ¿Y la participación va creciendo en los consejos? La participación creo que sí, el involucramiento de alguna manera obligada que hizo la Secretaría de Educación para que se conformaran estos consejos, sí está ahí. Ahora vamos a ver qué ocurre en los hechos, porque tenemos por experiencia en el país que se forman estas agrupaciones, pero enseguida habrá que ver quiénes son los que participan, si realmente son los papás, porque el papá de hoy, digamos, en zona urbana, lo que conocemos es un padre de familia que quizá puede salir, o la mamá que sale a las 6 de la mañana de casa, va a trabajar, dejó encargados a los niños con algún familiar que los pudiera llevar a la escuela, y regresa 10 o 9, 10 de la noche, y ya no tiene el tiempo suficiente ni el entusiasmo de supervisar. En muchos casos tampoco la cultura o las habilidades para hacerlo. Profesora Cotera. Bueno, yo creo que es bien importante cuando hablamos de una evaluación, porque dentro de como yo veo el problema de la educación, dentro del problema de la educación tenemos la parte académica, y dentro de la parte académica tenemos la parte de evaluación, que es justo lo que hace la prueba enlace. Yo creo que y como tal la prueba enlace se tiene que ver como un instrumento que tiene ventajas y desventajas. La gran ventaja es que es un instrumento igual
que nos permite medir a todos con todos los problemas que puedan suceder en las comunidades marginadas, pero eso nos hace ver que no conocen el lenguaje y que precisamente es algo en lo que nosotros también tendríamos que trabajar, pero es un instrumento que nos va a permitir comparar, hacer comparaciones por tipos de escuelas públicas, privadas, por escuelas en diferentes regiones, zonas urbanas, zonas rurales, también en zonas zonas económicamente diferentes, y eso nos va a permitir a nosotros ver. El tener un mismo instrumento, con todos los errores que pueda tener un instrumento, es algo que nos permite hacer comparaciones. Hay que tener mucho cuidado con lo que es la prueba enlace, porque la prueba enlace lo que hace es evaluar dos áreas, como decimos, principalmente el lenguaje y matemáticas, que si lográramos que esas dos áreas fueran muy buenas, creo que seríamos un mucho mejor país. Geografía lo podríamos aprender, civismo también lo podemos desarrollar. Son las habilidades básicas del pensamiento. Pero las habilidades básicas para poder tener un buen desarrollo sería manejo adecuado del lenguaje y desarrollo de habilidades matemáticas. Esas son dos que nos permiten ver. Pero solamente evalúa conocimientos. Y como toda evaluación, una evaluación solamente es una muestra de lo que uno debería de saber. ¿Quién decide cuál es la muestra? Pues los que hacen las evaluaciones. Y entonces ellos deciden. Yo no sé si algunos han tenido la oportunidad de ver los ejercicios que vienen de la prueba enlace, los para sexto de primaria. Yo creo que si se los aplicamos a muchos profesores de educación primaria en nuestro país, habría que ver cómo les va. Mejor ni pasarlo. Mejor ni Las presentar. que les han pasado a ellos no les ha ido bien. No, ellos mejor no lo presentan ya. O sea, acuérdense del último examen que le hicieron a los profesores de primaria, que reprobaban todos, ¿no? Entonces, 80%. Entonces es una muestra. Entonces, esa muestra, ¿quién decide qué es la mejor muestra? Es X evaluador. Entonces, ok, pero ahí está. Pero la segunda parte es decimos, ok, salimos mal y entonces nos victimizan como país, estamos mal, gobierno, y cada vez que es el mundial y cada vez que es la prueba nos preocupamos por el asunto. ¿Qué cosa es lo que hacemos? Queremos corregir, pero hay que ir al fondo del problema, corregir lo que no se sabe y no querer corregir en el sentido de, o sea, si el instrumento nos sirve para decirnos en qué estamos mal, entonces decir cómo tenemos que mejorar nuestra parte educativa desde el punto de vista académico, qué actividades educativas tenemos que desarrollar para desarrollar en los chicos las habilidades que necesitan, y tener mucho cuidado en no preparar a los alumnos para hacer el examen, porque caemos en eso, en preparar a los alumnos para hacer el examen. Entonces, si yo preparo a un alumno para hacer el examen, a lo mejor lo estoy así como entrenando, pero sin que sepa para qué y sin desarrollar la habilidad. Yo puedo hacer que el alumno pueda salir relativamente bien en el examen sin que haya desarrollado las habilidades, porque si uno ve, y a mí me hace, o sea, yo no estoy en la educación básica, pero yo pregunto si será posible. Tenemos estados que están pasando, del 2003 traíamos un porcentaje de 88% en ineficiente, y subimos al 2010 bajamos al 60 y tanto, o sea, tuvimos una mejoría entre ineficiente y bueno y excelente de entre 13 y hasta 20 puntos en algunos estados. O sea, Chihuahua fue un caso de eso. Chihuahua, ¿no? Pero no solamente es Chihuahua, si uno se mete estado por estado, casi todos los estados andan en un rango mínimo de haber mejorado 10 puntos. 10 puntos en 5 años. La verdad me parece buenísimo. La pregunta es, ¿realmente hicimos que desarrollaran las habilidades o los entrenamos para el examen? O preparamos para el examen. O sea, se aprende usted la poesía, la canción, exactamente. Y ya le sale muy bien. Yo diría algo ahí, justamente es lo que traigo aquí, doctor. La Secretaría de Educación Pública empezó a distribuir estos documentos. Son preparación para PISA hacia el año 2012. Lo que veremos en el examen de 2012, hoy ya lo están preparando. Este es el documento para alumnos y este es el de maestros, ¿no? Y esto lo están distribuyendo ya. Lo están distribuyendo ya, lo empezaron a distribuir la semana pasada, y estos son además interactivos para que los niños tengan ahí en la computadora la manera de empezar ya a, diría yo, a entrenarse al examen. Y esto es un peligro, porque yo debería de desarrollar las habilidades y que sin problema pase no esa prueba, esta y la que me pongan. El problema es que si yo los entreno para una prueba, un texto y lo puedas leer y entender lo que sea.
Yo esto lo veo así como, nosotros lo que hacemos, tenemos que desarrollar habilidades. Cuando yo llevo a un niño a aprender a nadar, lo llevo a que aprenda a nadar en una alberca, con condiciones controladas, con un profesor, con flotis, y lo vamos soltando poco a poco. Pero yo tengo que hacer que ese niño sepa nadar donde sea. Entonces, si ese niño ya aprendió a nadar y lo lanzamos en el mar, él tiene que saber, es totalmente diferente nadar en una alberca que nadar en el mar. Pero si él desarrolló la habilidad de manera adecuada, va a poder nadar en el mar, o en el río, o en donde sea, ¿no? Claro, sí, Pero y eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que estamos. Entonces tenemos que tener, creo que, mucho cuidado con ese tipo de evaluaciones. Y yo insisto, solamente es un pedacito del problema de la educación en México, que sería la parte académica. El problema de la educación hay que verlo así, como le comento. ¿Por qué nos va tan mal en patentes, profesor? O sea, ¿qué nos pasa? Con tanto talento, con tantas empresas grandotas, multinacionales, dinero, ¿por qué no se nos ocurre nada? ¿Por qué entonces les ocurre a japoneses, canadienses? O a mexicanos en otros países. Que es, digamos, o mexicanos en otros países. ¿Por qué no? Finalmente un sistema educativo productivo debe, digamos, coronarse con eso. No estamos teniendo los incentivos suficientes para estar desarrollando patentes. No hemos visto tampoco ni como país las ventajas que puede hacer tener estar desarrollando en patentes. No lo hemos visto. No lo hemos visto como país. Tenemos universidades que han invertido grandes recursos al desarrollo de patentes, la UNAM es una de ellas, pero no se han cristalizado. Yo creo que también es un problema complejo de establecer ciertos mecanismos, no sé si sea... Porque una provincia canadiense registra más patentes en un año que México en 30. Exactamente. Sin embargo, yo considero que en este punto es que como que no ha sido un proyecto a nivel nacional, sino que han sido solamente algunas escuelas que le han apostado a la parte de innovación, ¿no? y de investigación. En los países como la India, le han apostado fuertemente a la parte de la innovación, de tecnología. Pero es un proyecto nacional. Así es que esto deberíamos de enfocarnos más, deberíamos de dar mayor recursos, de dar incentivos, como dice la profesora Cotera, y de generar un proyecto a nivel nacional para que haya más patentes. Ahora, ¿qué tanto tiene que ver aquí la parte de gestión, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver de actualización de normas? Y también otra vez yo creo que no es solamente decir, no, es cierto que no hemos tenido incentivos, pero también es cierto que tiene que ser un compromiso, yo creo que en tres partes: las universidades, la industria, porque la verdad es que en otros países, ¿por qué se generan muchas patentes? Porque la industria se acerca a las universidades y les dice, nosotros te vamos a estar dando recursos económicos para que generes patentes que ellos van a usar, cosas que ellos necesitan. O sea, nosotros estamos viendo el lema... Y aquí la industria no confía en las universidades. No confía en las universidades. Todavía no logramos restricciones normativas, doctor. Las universidades, por norma, en sus leyes orgánicas, están impedidas justamente para eso. Lo que hay que hacer es cambiar justamente las normas, las leyes que están impidiendo que las universidades puedan hacer esto, tengan hacer estas aportaciones extraordinarias, y por eso es que poco a poco han iniciado con el establecimiento de parques industriales, de alguna manera saliéndose un poco de la norma que actualmente les rige. Esos espacios les está permitiendo ir caminando hacia este nuevo punto, ¿no? A ver, me quedo contigo. ¿Qué otras prioridades habías dicho? A ver, el sistema educativo debe trazarse prioridades. ¿Cuáles serían las dos más importantes? Uno, evidentemente, es generar, lo decía un poco la maestra, generar una política de Estado. No tenemos justamente hacia dónde queremos llegar, y para poder definir a dónde queremos llegar, a qué aspiramos como país, necesitamos diseñar una política de Estado que nos haga establecer retos específicos a determinado punto. Una política de Estado. Y la otra, diría yo, yo le agregaría de largo plazo.
de corto, mediano y largo plazo. Sí, no podemos hacer una política o un análisis a 6 años. O sea, la educación no se planea a 6 años. Tiene que ser 6, 12, 20 y 40 años. Y supongo que tiene que ver con la vocación económica del país. Exactamente, hacia dónde vamos a dirigir nuestros recursos, porque no son ilimitados y hay que dirigirlos correctamente. Claro, exactamente, ¿no? Y la otra justamente es, doctora, la parte que tiene que ver con los recursos. Aplicamos una cantidad suficiente de recursos, no es menor, lo decía también ya la doctora, no es menor la cantidad de recursos que México invierte a la educación. Sin embargo, hay que hacerlos más efectivos, eficientes, eficaces en ese tono y exigir en todas las escalas de la educación que eso se cumpla, que el recurso que llegue realmente sirva para lo que se está aplicando, que no haya desviación en el camino. Rosa, ¿usted cuáles dirías que son las dos grandes prioridades de este país en materia educativa? Creo que tenemos que poner especial atención en la capacitación de los maestros. Los profesores son punto clave en la parte de educación. La capacitación que han recibido los profesores hasta el día de hoy considero que no es la más adecuada. Y bueno, tenemos muchos casos en donde, pues sabemos, en México las plazas se heredan, las plazas se compran, en muchos de los casos se supone que no, bueno, es un mal que todavía pues nos está afectando y no necesariamente todos los profesores están capacitados para ¿Le dar parece educación un cambio en el sentido muchachos. Correcto, el cambio de la carrera magisterial y premiar el desempeño? Sí, eso es. O sea, ¿le parece me parece adecuado. Y la otra prioridad sería entonces profesores y la otra? Y la otra, que todos los actores en el proceso de la educación estén armónicamente involucrados. La educación no es solamente una cuestión de alumnos y de profesores, sino que los padres de familia también deben de estar atentos a lo que es lo que pasa con el desempeño de mayor sus involucramiento. hijos. Involucrarse más. Ya. ¿Qué otros, finalmente les pregunto, qué otros factores acompañantes, pienso en medios, pienso en el entretenimiento, el tiempo que los chicos tienen para hacer otras actividades, habría que incentivar para mejorar el sistema educativo? Sí, yo creo que aquí de lo que tenemos que aprovecharnos mucho es que estamos en una era totalmente diferente para aprender, que es a través de todo lo que tiene que ver con multimedios y la cuestión de la tecnología. La tecnología está ya inmersa en los niños, o sea, ya traen el chip puesto para usar la tecnología sin ningún tipo de aprendizaje y nosotros como profesores tenemos que aprovechar eso, o sea, ¿cómo hacemos para que en lugar de que solamente estén jugando algún tipo de los que saltan o juegan, o sea, tenemos que desarrollar cosas interesantes que les desarrollen la creatividad, las habilidades que necesitamos educativas, pero de una manera lúdica, de una manera interesante para los niños, ¿no? Creo que es una de las cosas que tendríamos nosotros que aprovechar muchísimo. El uso de simuladores. El uso de simuladores. Ahí tenemos muchísimo en qué trabajar. México creo que tiene muchas posibilidades, muchas oportunidades de aportar como país, no solamente a México, sino al resto de los países latinoamericanos. Ya hay cosas, relativamente sencillas, no sé qué viabilidad tenga, pero leí el otro día que tratamientos para adultos mayores para evitar estos, digamos, problemas tipo el Alzheimer, es ponerse crucigramas. Sudoku. El crucigrama te obliga a estar concentrado, a resolver problemas, y te divierte. No, ¿y tú qué dirías? ¿Qué factores acompañantes, aparte del crucigrama, aparte del sudoku y todos más? Una de las estrategias que a mí me parece interesante es este asunto de la lectura, ¿no? Lectura como parte lúdica, no la parte obligatoria. Que tiene una cosa, seguimos leyendo muy poco, ¿ah? Seguimos leyendo, pues yo creo que de toda la parte de Latinoamérica somos el país que menos lee, además de que tenemos poca disponibilidad de bibliotecas, ¿no? Es impresionante, por ejemplo, si uno viaja o toma las referencias que hay, por ejemplo, en Argentina, la cantidad de librerías, de bibliotecas que tienen en función de la proporción de la población, realmente es hasta vergonzante lo que ocurre en nuestro país. Tenemos espacios muy reconocidos en México, las ferias del libro que son 2, 3, ¿no? Algunas itinerantes, los esfuerzos que están haciendo instituciones, pero yo creo que ese sería
sería como una parte de ir involucrando. No olvidemos también que hoy estamos frente a una generación de jóvenes y niños, ya decían, ¿no? En la era digital todo lo quieren ver digitalizado. Ese sería un espacio que habría que explotar. Consumen mucho video, pensar en otros contenidos. Así es. 1.4 me parece que son los libros que leemos. Así es, al año. Y decía Moisés Naim hace algunos días, el 78% de los municipios mexicanos no tienen una librería. Así es. Y es un problema de mercado y es un problema, en fin, no se nos da eso. Profesora, ¿usted qué diría? ¿Qué factores acompañantes? Yo quiero agregar algo en lo que está mencionando Nuri, acerca de que sí está bien que nosotros hagamos más lecturas, que dirijamos más los esfuerzos hacia esa parte, pero cuando ponemos a los muchachos a leer un texto, la mayor parte de las veces lo que ocurre es hazme un resumen del texto, y un resumen no necesariamente nos indica si el muchacho hizo una lectura de comprensión o simplemente pues pasó la vista y finalmente pasó los ojos por las letras y pues o lo baja del rincón del burro, ¿no? O lo baja del rincón, sí, exactamente. Pues sí, sacas tu copia. ¿De qué trata el Quijote? Pues claro, en esa parte lo que tenemos que hacer es más hacia la reflexión y el análisis. En lugar de hazme un resumen del libro, analiza el libro. Haz una reflexión sobre determinados puntos básicos en el libro. Y pues para mí son las dos principales, enfocarnos más en la parte de lectura, que definitivamente como es una de las intenciones de estas pruebas, el alumno pues comprenda, analice y utilice la información que está leyendo para su beneficio, para su crecimiento personal y profesional. Y en la parte de matemática, que no solamente digamos que un alumno es bueno porque sabe resolver los ejercicios que en clase les damos, sino que aplique esos conocimientos matemáticos para resolver situaciones de la vida real. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos han comentado. Nurit, gracias por presentarnos esta, digamos, especie de acordeón. Simplemente constatar, es la cultura nacional. Tiene más sellos editoriales y medallas que páginas, ¿no? Así es. Yo estuve en eso, y la firma de un montón de licenciados y licenciadas, en fin, preparándonos la estrategia PISA. Muchas gracias, profesora, por haber estado con nosotros. Gracias por la Nurit, invitación. muchísimas Gracias, gracias. doctor. Profesora Cotera, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a usted que nos acompañó una semana más. Yo soy Leonardo Curcio. Nos vemos la semana próxima aquí reflexionando desde el Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.